amigo y colega periodista, el señor Guillermo Arduino, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por Pedro, ¿cómo acompañarnos. estás? Bien, querido, un Perdón por gustazo, ¿eh? por estar en el auto, pero bueno, es parte de esta nueva vida, ¿no? Me Que así imagino. haces muchos cambios y lo bueno de esta comunicación así natural, fresca, es que permite que uno vea que su interlocutor es una persona normal, Tal ¿no? cual, Y tal así cual. ayudar a pensar a la gente. ¿Cómo estás? Es cierto, bien, bien, querido, un gustazo enorme. Hacía bastante tiempo que no hablábamos y siempre, sabes, mi afecto, estima y admiración que tengo hacia vos por tu trabajo, por tu esfuerzo que has demostrado durante tantos años como para generar un periodismo, como decimos nosotros, auténtico y verdadero, que no es cosa fácil, ¿no? Más en estos últimos años donde realmente el trabajo de los periodistas y de los comunicadores sociales cada día se ha ido complicando un poquito más, ¿no? Y cuando me presentabas estaba pensando justo en eso. Ajá. Yo pensaba mirando hacia atrás cómo cambió todo y cómo los Increíble. tiempos Sí. son mucho más veloces ahora Ujú. y el advenimiento de los medios digitales de comunicación trajo una herramienta muy importante para crecer, para saber, para acceder al contenido, pero también para confundir. Tal Y eso es cual. donde Ujú. estamos hoy, y no solo en Argentina, no Ajá. solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Hay mucha confusión por la manipulación de determinados sectores en el mal uso de los medios de comunicación, en este caso, los digitales. Claro. La llegada justamente a los medios de comunicación y al dominio de las redes sociales de determinados grupos empresarios, ¿crees vos que ha complicado justamente la forma de transparentar la información o ha habilitado como para que haya, digamos, un contexto diferenciador que permita realmente el pluralismo en la comunicación o no, Guillermo? Yo creo que sí y que no, Ajá, los dos, pero claro. tiene que ver, Pedro, con un poco el emisor del contenido y el receptor. Si tenemos un receptor que cada vez es más bruto y más ignorante y Ahí que está. tiene eh, como no tiene elementos para poder discernir con un juicio crítico lo que tiene adelante y se lo puede manipular a través de la emoción, Ujú. a través de la falta de paciencia, de la falta de cultura en general, lamentablemente es el perfecto escenario para que alguien pueda abusar. Y por otro lado, tenemos aquellos que por ahí quieren hacer el bien y el contexto o la audiencia actual está demandando cosas más rápidas, más atractivas, que sean menos demandantes en cuanto al momento de pensarlo. Yo me voy a atrever a hacer una apreciación A con ver, respecto a las generaciones de Argentina y, por qué no, de Estados Unidos. La bien. mejor generación, yo creo, Mm. que vio nacer la República Argentina fue aquellos que a principios de 1900 hasta 1940, como mucho, nacieron y se formaron en esa época. Al Ajá. menos la formación mínima, ¿no? Colegio primario, secundario. Después viene un poco la confusión, la cuestión viene el tema del populismo y toda la Ahí está, historia, claro. paralelismos entre Hitler, lo que pasaba en Argentina, Perón, etcétera, etcétera. Y después de eso viene el gran desastre y hoy está a la vista. Claro. La falta de formación académica, de Ha sido juicio terrible, ¿no? crítico, es Sí. terrible y la manipulación a través de las redes sociales, de la religión, de la mentira, de las noticias falsas. Bueno, un desastre total. Esto hay Ajá. que revertirlo. Esto que vos planteás es muy interesante porque de alguna manera, querido Guillermo, demuestra que la Argentina tuvo una gran posibilidad al haber sido uno de los generadores de la comunicación a través de la creación de la radio, algo que se exportó el sistema de trabajo y la tecnología y que después quedamos en el camino, ¿no? De haber sido precursores, fíjate cómo está la realidad con una participación de un muy reducido grupo de comunicación corporativos que monopolizaron el mercado y lamentablemente de colegas periodistas o comunicadores sociales que se han prestado al juego del ensobramiento de la comunicación, ¿no? Lo cual ha generado una confusión enorme y donde hemos visto aparecer
gran cantidad de protagonistas que falsearon la información y que tergiversaron todo, ¿no? Pero si hubiera un receptor, una audiencia lo suficientemente madura e instruida Ahí para está, decir, claro. esto huele raro, lo voy a chequear, etcétera, etcétera, no Ujú. sería el problema. Y ojo, no es solo en Argentina, En el en mundo, Estados Unidos claro. está pasando exactamente lo mismo. Sí. Yo creo que la diferencia entre Argentina, y cito a Estados Unidos porque vivo en este país hace 30 años, ¿no? En este momento estoy sentado en el auto en la ciudad de Traverse City, en el estado de Michigan. Mira Y vos. Michigan es uno de los estados que se les llama aquí swing, es Ajá, decir, que no tienen un perfil político determinado, claro. pueden cambiar y votar por un candidato de derecha o de izquierda Sí, de acuerdo con las elecciones y las circunstancias del momento. tal Vuelvo cual. al punto ese. Sí. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Ujú. Y existe una fórmula para canales de televisión, uno que empieza con F y termina con X, y que es un canal de noticias, Sí. que ponen como productores ejecutivos a personas que salen de otros canales tradicionales, pero con un puesto bajo, con poca experiencia, vamos a decir, un asistente de producción termina Sí. siendo productor ejecutivo de un programa Claro. de primera línea con figuras realmente importantes porque es Es fácilmente fácil, claro. manejable, porque Ujú. puede intervenir alguien y meterse en el programa y cambiarle determinadas situaciones. La persona va a decir, no, pero no tiene la altura y la estatura profesional como para detener ese Ahí abuso y está, es una ¿no? gran oportunidad. Yo Ujú. he visto casos, Pedro, de compañeros míos que eran simplemente productores rasos y al pasar a uno de estos canales los nombran vicepresidentes. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que haya Tal crecido cual, tanto? exacto. Evidentemente es un sobre disfrazado con un título, con una oportunidad laboral, con una marca, Sí. etcétera, etcétera. Yo creo que hay una razón importante que es la ignorancia generalizada en este momento, la falta de una estructura a nivel de formación de colegio primario y Claro. secundario lo suficientemente No hay sólida. una capacitación adecuada, ¿no? El tema No, educacional está realmente en su peor momento. sí, yo creo que sí. Aunque mucha gente tiene oportunidad Ujú. al acceso de la educación básica y común comparado con, vamos a poner, la misma época que yo mencionaba, Sí. 1900, en Ujú. esa época, a principios del siglo XX, no todo el mundo tenía oportunidad. Había muchísimos niños trabajando porque los padres eran inmigrantes y la Claro. verdad que no podían No darse el llegaban, lujo no de mandar a llegaban, los claro. chicos al colegio. Ujú. Digamos, ahora existe la oportunidad, pero no se puede aprovechar. Ahora, esto ha llevado a una falta de concientización, no solamente de parte de las sociedades que están en situaciones de mucha confusión, sino a la utilización y manipulación que generan los propios dirigentes políticos, los supuestos líderes, Seguro. entre comillas, que hacen todo lo contrario para aprovecharse de esa situación, ¿no? Tergiversando la realidad o armando estructuras para distorsionar la información con una intencionalidad muy perversa, ¿no? El fin justifica los medios, la gran frase, y no medios de comunicación, ¿no? La gran frase de toda la vida. Y fíjate, me activaste un pensamiento en la mente A ver, ahora, cuando sí, mencionabas eso, y yo ajá. decía, claro, porque ahora el ser político es una carrera, y antes no era una carrera. Claro, Eso por un lado. Y por el otro, yo siempre digo, cuando una industria está en crisis, por ejemplo, la industria de la comunicación ahora, claro. la televisión particularmente está en crisis, Ujú. eh, se convierten, los dirigentes se convierten en políticos y los medios se convierten en partidos políticos que buscan Ahí está, alianzas. Te ahí voy a está. hacer un paralelismo. Donald Trump, cuando asume como presidente, acá en Estados Unidos no hay un ministro de Economía, no existe la figura del Ministerio de Economía. Ujú. Lo que existe es el jefe o presidente de la Reserva Federal, Ahí está. pero en general se hereda de otras administraciones. En el caso de, por ejemplo, uno famoso de una época buenísima, de la época de Bill Clinton, Ujú. Alan Greenspan, que acuñó Ajá. un concepto que quiero que lo recuerdes, porque es muy importante. A ver, decime. Eh, Exuberancia irracional.
Él Ajá. dijo que en la época, estamos hablando de Sí. 1995-96, Ujú. Estados Unidos estaba atravesando un periodo de exuberancia irracional. Ajá. No había inflación, había un índice de desocupación muy, muy bajo, Ujú. no alcanzaba la gente que generaba las universidades para cubrir los puestos, Ujú. tenían que recurrir a otros países y traer con visa gente. Así llegué yo. Yo llegué con un contrato y con una visa a este Claro. país. Sí, sí. En un asiento de primera clase, fui un privilegiado. Ujú. Entonces, tenían que atraer a otra gente porque no daban abasto para la generación de trabajo y de producción. Y voy a citar a otro estadista. Perón decía, producir, producir y producir. ¿Cuánta razón tenía? Ja. Bueno, eso es lo que pasó en la época de de Bill Clinton. De Bill Clinton. Y este Ujú. hombre, que era el presidente de la Reserva Federal, es Ajá. decir, el ministro de Economía, Alan Greenspan, dijo, estamos atravesando un periodo de exuberancia Ujú. irracional. Gente que compraba, era una pareja y compraba una casa con 7 dormitorios, Sí. 5 baños, pileta de natación, tenían 4 autos innecesariamente. Ujú. Entonces, Era en ese... una etapa fructífera para los Estados Unidos que de alguna manera les permitía a los ciudadanos estadounidenses darse ese tipo de lujos, de tener esos privilegios, ¿no? Ahora, esto fue Porque, con el tiempo cambiando, ¿no? Readaptándose a otra situación económica muy distinta a lo que planteaba Greenspan en ese momento, ¿no? O sea, sí, esos avatares que fueron transcurriendo también y que padeció los Estados Unidos, de alguna manera tuvo un reacomodamiento muy fuerte en los últimos y años. además que crea, este es el problema, Ajá. crea una normalidad que no es sostenible y además por factores externos. Por ejemplo, y acá viene la clave de todo, en la época de Bill Clinton hubo solamente un episodio bélico importante que fue la guerra en los Ahí Balcanes. está, claro. Mínimo, mínimo, porque Ujú. no fue tampoco gran erogación para las Sí. arcas de Estados Unidos. Sí, sí, Y no Bill había una Clinton, distracción de millones de dólares como viene pasando en los últimos años, que esto se ha claro, incrementado, ¿no? No claro, solamente con una pérdida humana, sino con una pérdida económica muy fuerte, que claro. de alguna manera los Estados Unidos supo rearmarse para condicionar al resto de los países del patio trasero para que se hagan cargo lamentablemente de esa situación, ¿no? Sí, Así nos ha ido lamentablemente a los países de Latinoamérica, pero se ha tomado conciencia de este tipo de situaciones en los últimos años, Guillermo, que no es, digamos, factible de tener cierta continuidad y por eso el efecto, digamos, de alguna manera pequeña decadencia que va teniendo y se va incrementando en los Estados Unidos en materia económica. bueno, primero hay que pensar también que Estados Unidos no está solo en el mundo, ¿no? Ujú. Aparece China, aparece Claro, India, los países del BRIC, Rusia, también aparece Sudáfrica, Brasil, porque el sí. BRIC parte es Brasil, y fíjate cómo se fue desmembrando y en realidad todo lo Ujú. que anticipaban, que en poco tiempo China iba a superar como primera economía del mundo de Estados Unidos, no sucedió. Ujú. Y hay una gran diferencia, que China no es una democracia 100%. Ajá. Pero fíjate que contradictorio es todo, que los episodios del 6 de enero de la última elección, cuando Sí, subió, cuando la perdió Donald Trump, Donald Trump. puso de Ujú. manifiesto también que la fragilidad democrática está en Estados Unidos también. Existe en Claro, Estados Unidos. ¿Quién se lo hubiera pensado? claro. Yo, Inimaginable en pero, otros tiempos, claro. claro, pero quiero volver a la consigna de la pregunta y a un punto muy importante. A ver. Estados Unidos no está solo. Entonces, tampoco puede cortarse solo, porque hoy está todo interconectado. Había un Ujú. gran marketinero de Argentina que recuerdo el apellido, Diez se Sí. llamaba. Ajá. No sé si Eugenio vive o no, Díez, sí, pero... sí, sí, exacto. ¿Cómo? Eugenio Díez, sí. Ujú. Ok, él Ujú. decía, no me acuerdo el nombre de pila, pero él decía que la globalización era imposible de evitar, porque hoy mismo, y estoy hablando de los años fines de los 80, cuando ustedes toman un teléfono, por ejemplo, o cuando ustedes toman vamos a decir, esta botella de Coca-Cola que tengo acá conmigo, Sí. la tapita tal vez se hace en un país, la etiqueta en otro y la tinta en otro. Entonces, en realidad, no se pueden disasociar los países porque siempre van a estar agarrados de otros Sí. por cómo es el nuevo sistema de vida. Ujú. Entonces, acá vamos a lo mismo. Estados Unidos no se puede abrir Claro. solo
como Venezuela no va a poder, No, necesita de no, Nicaragua, claro. necesita de Cuba, de Rusia, de China. La interacción global está a la vuelta de la esquina, como quien dice, es imposible, ¿no? No Claro, seguir ese mecanismo, ese ritmo. y eso va a afectar también a la gente en particular. Ajá, Nosotros como individuos sí, no podemos cortarnos solos y tomar una posición y aislarnos del mundo. ajá, Nosotros como alumnos, si estuviéramos en una universidad, no podemos disasociarnos de nuestros compañeros y de los docentes. Tenemos que salir a negociar. Y esa es ujú, la política. Siempre uno tiene que ceder o no dar un poco más, un poco menos. El ujú, problema es cuando las mentes son manipuladas. Y ahí viene el tema de la gran historia en este momento. ¿Y quiénes son los grandes cerebros digitales del mundo en este momento? sí, Los rusos, los ucranianos, ujú, esos son los que manejan toda la historia digital tras bambalinas. ujú, Y ahí se empieza a complicar, sobre todo con los países que utilizan mucho las redes sociales, que no ujú. tienen una sociedad homogénea desde el punto de vista académico, porque Estados Unidos, pensá que tiene una sociedad que realmente intelectuales son muy Muy pocos, pocos. claro. Ajá. Y un país Esto de va tres, generando un entramado, esto que vos planteás, genera un entramado muy complejo de tremenda confusión también, ¿no? Y de desorientación a la vez, ¿no? Porque la gente no toma conciencia de dónde proviene realmente esa cuestión operacional que se da, que después termina reflejándose en los medios de comunicación. claro, por eso yo siempre hago tanto hincapié y digo, es importante, ahí me saluda el cartero que pasó caminando, fíjate que Bien, son tan correctos acá en el sí. norte del país. Ujú, Eh, por eso yo siempre digo que el tema fundamental es la formación inicial y media. El ujú, colegio primario y el colegio secundario no te da información, porque si yo hoy, que fui un alumno a veces mediocre, a veces muy bueno, yo lo único que realmente uso hoy, a los casi 60 años que tengo, es la regla de tres simple. Es la resolución de problemas que nos decía la maestra en el colegio. Si tengo 5 caramelos, regalo 4, ¿con cuántos me quedo? sí, Eso lo hacemos a diario para resolver cosas. A mí, que el cuadrado de un binomio suma es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que me lo acuerdo de memoria, no me sirvió para nada claro. nunca. Las ecuaciones redox de química orgánica, que las puedo resolver hoy, no me sirvieron nunca, pero me ejercitaron la mente, Ajá, pero me formaron, ahí está la cosa. mandándome a casa a hacer deberes, poniéndome de pie al lado del banco Ujú, cuando entraba el profesor, hacer ujú, silencio cuando daban la clase. ujú, Me ujú, formaron, no me informaron. claro. Eso es lo que te prepara Ujú, para tener un juicio crítico y ujú. para después buscar una especialidad. Y ahí sí encontrás información en la Ujú. universidad. Eso hoy no Y si existe, no, ¿no? Claramente se ha perdido. ¿Vos crees que fue a propósito o la falta de compromiso de no, la yo propia creo, gente no los ha sí, llevado a comprometerse, a capacitarse y a prepararse justamente para tener un futuro mejor? yo no creo en eso que decían hace años, por ejemplo. Claro, porque los peronistas en Argentina los quieren brutos Sí. al pueblo para poder manipularlo. No les dan los plazos para planear así, no pueden, porque Ujú, si no, fíjate qué pasó con Alfonsín, fíjate qué pasó con Menem, cómo terminaron, dónde está Cristina, no les da los plazos. Yo ujú. creo que es más que nada causa y efecto de situaciones que suceden. Por ejemplo, a ver si te acordás de esta frase cuando salieron los militares. Libertad o libertinaje, se Claro, decía, ¿no? Bueno, sí. entonces, en verdad es un péndulo. Y cuando salieron los militares, como realmente habían cometido abusos atroces, el péndulo se fue para el otro lado y Ujú, vino todo lo contrario. ujú. Entonces, que está bien, está dentro de los cánones de la libertad, pero tendría que haber sido controlado y no en forma exabrupta. Claro, Los porque fue, resultados a la fue vista. muy violento ese cambio que se fue dando, ¿no? Desde la etapa, justamente, por ejemplo, del proceso militar, donde Galtieri incita justamente a un enemigo como era Gran Bretaña, que venga al principito que lo estamos esperando, o cuando el propio Alfonsín, ya en la recuperación de la democracia, estimado Guillermo, dijo que
la casa estaba en orden, ¿no? O sea, no estaba nada en orden. Evidentemente veníamos de traspié en traspié permanente y nunca se pudo recomponer esa situación, ¿no? Sí, lo de Alfonsín yo un poco estoy en desacuerdo con eso porque verdaderamente arreglar un país en ese momento con la situación con los militares era difícil. Claro, no era tarea Ese es otro fácil. aspecto para tener en Claro. cuenta, la Ujú. importancia de la relación con los militares, por Sí. qué Venezuela, por qué Maduro perdura a pesar de todos los cuestionamientos, Clarísimo. porque tiene los militares Por al eso. Y lado, estamos en el porque 2024, por eso. Mirá que han sí, pasado añares, ¿no? Y sin embargo, como que la historia se repite y se toma, digamos, la base en eso, ¿no? En qué apoyatura tengo para hacer valer algo realmente que es totalmente antidemocrático, ¿no? por eso, y fíjate que lo llamativo es que personas alineadas filosóficamente con Maduro salen a criticarlo, lo cual dice mucho, al margen de el impacto que pueda tener en esa figura política. Ujú. Yo creo que hay una crisis moral generalizada, eh, pero de todas formas quiero buscar por un camino, ¿no? Yo A quiero ver, encontrar un camino sí. para salir adelante. Ujú. Yo siempre digo esto, Pedro, más que la suerte es el timing. Ujú. Cuando se coordinan determinadas situaciones para que uno, tomando la decisión correcta, pueda aprovechar esa oportunidad. Entonces, yo pienso que tenemos que empezar a buscar soluciones en casa, porque aún los hogares están dañados severamente. Claro, Porque la, la familia ha recibido un shock muy fuerte, muy impactante, ¿no? Justamente producto de estos cambios que se generaron y también de la falta de alguna manera de diálogo. Se fue perdiendo en la familia eso, ¿no? Lo tradicional, pues fíjate que se fue desmembrando de a poco. para mí es la falta de estructura. Por eso digo, eh, si, si, si un gobierno, si un país refuerza la formación básica elemental del colegio primario, Ujú. en la creación de hábitos, en el ejercicio de la mente, en la disciplina, etcétera, etcétera, y el colegio secundario lo apuntala un poco más, creas personas, seres pensantes, Ujú. que, que van a desconfiar, como nosotros los periodistas que desconfiamos de todo, que van a desconfiar de lo que se les presenta y Ujú. van a chequear la veracidad de esa situación. Una vecina mía me decía, yo voy a votar por Donald Trump porque Kamala Harris es una comunista. Ujú. Y en el discurso de ella se desprende un montón de comentarios de medios de extrema derecha. Evidentemente les plantan esos pensamientos Claro. cuando en realidad esa mujer debería hacer lo que hago yo, ver no solo los canales que uno cree que son serios, sino Los los que otros. no lo son Ahí para ver está. cómo operan. Ujú. Ahora, esto se da, vos fíjate, en los principales dirigentes del mundo, ¿no? Y más de la región iberoamericana, porque justamente los candidatos que después llegan al poder, este, hacen todo lo contrario a lo que plantean. Se da justamente en una gran cantidad de casos, ¿no? De supuestos mandatarios democráticos que van en contra del propio sistema que ellos dicen defender, ¿no? Si pueden, porque hay algunos que no pueden, porque llegan sin poder político. Bueno, es lógico. Tenemos el claro Entonces, ejemplo de por lo que eso yo pasa digo, en la Argentina, ¿no? O sea, la bueno, diferenciación que hay justamente con un caso como el de Maduro o como el propio Lula en Brasil, ¿no? o mirando más cerca, el caso de Milei. Bueno, Yo creo que no se lo puede juzgar a Milei hasta que lleguen las elecciones intermedias en ujú, 2025. ajá, Y ahí sí, y ahí sí se lo va a poder juzgar. A ver qué pasó. Porque no tiene poder político, tiene que hacer unos movimientos para poder adquirir poder. ujú. Este, Pero por eso, pero cuando se va deteriorando la imagen justamente porque hay ciertas cosas que afectan notablemente a un alto porcentaje, inclusive de la gente que vota a esos candidatos, como el caso de Milei, ¿no van autodestruyendo su propia imagen? Porque evidentemente van, digamos, limitando el desarrollo o la estabilidad económica de los pueblos. Ese es un gran tema que la gran mayoría de los dirigentes políticos, vos fíjate, que no lo plantean y que no lo ejercen adecuadamente.
Por eso también estos tremendos vaivenes que tenemos permanentemente en toda la región, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión económica es un poco más complicada todavía porque depende de muchísimos factores externos también. Argentina necesita un ingreso de divisas Ujú. y hasta que no haya determinados cambios, Argentina no es la panacea para un empresario inversor. Claro. Todo lo contrario. Ujú. Hay un montón de trabas. Es como querer ir a abrir una empresa a España. Te querés matar Claro. Ajá. por todas las complicaciones que hay y además las trabas en la ley. Ni que hablar de la cultura del trabajo, Ese es que el esa es otro tema. otra Claro. historia. Y La sí. presencia de sindicatos, Ujú. todas esas situaciones que deberían funcionar para defender como corresponde al empleado, pero debido a que todo está interconectado internacionalmente hoy, Ujú. habiendo tantas oportunidades, si no es atractivo, no van a ir a poner Ujú. la plata. Entonces, hasta que no haya una inversión en ese país, no va a pasar nada. Ujú. No Ahora, va. estos temitas que tienen mucho que ver con los inversores de los grandes grupos de las multinacionales, ¿no? Ha ido de alguna manera condicionando a los países también y a sus pueblos a que tengan una mejor calidad de vida. ¿Están dadas las condiciones en estos tiempos que estamos transitando, que corren, como para que se pueda producir ese cambio que están necesitando urgentemente países como la Argentina? Yo creo que, no sé si aludís al tema de la exención impositiva de las grandes empresas, Sí, ¿no? uno Por de los ejemplo, temas sería ese. Ujú. bueno, porque en ese caso, si el país necesita desesperadamente mano de obra, sí, en forma temporaria se puede hacer Ujú. ese tipo de juegos como para atraer a las empresas y lograr el compromiso de que no hagan cobro y me voy, Ujú. ¿no? Porque ellas son grandes empresas, pues si hablas en Estados Unidos, por ejemplo, de inmigrantes indocumentados que vienen a trabajar y se llevan el dinero después de un año y medio, es chiquitaje, no le mueve la aguja Por eso, realmente a la claro. economía del país. Ujú. Eh, yo creo que nuevamente es cultural. Ujú. Estados Unidos fue fundado no como Argentina pensando en los grandes estancieros que tenían a la gran masa que venía de Italia, España, Grecia, Alemania, etcétera, a trabajar la tierra. Estados Unidos recibió, por ejemplo, más italianos del sur que del norte, a diferencia de Argentina, que venían acá y se les otorgaban tierras, chacras, el famoso concepto del chacarero. Sí. Ujú. Entonces, les duró como 200 años el concepto del chacarero, las pequeñas chacritas para que fueran autosuficientes y que no hubiera 3 o 4 manos que eran los dueños de toda la tierra. Ajá. Fíjate vos que a pesar de que la cultura de este país fue con ese concepto fundacional, hoy está cambiando, porque Monsanto y otras grandes empresas, Cisco, vienen y Ujú. compran las chacras, las venden los herederos después de 3 o 4 generaciones, Sí. 200 años que la verdad la familia creció mucho y se asentó económicamente bien, se compran autos de alta gama, viajan en primera clase, tienen la rubia alta, toda con cirugías al lado, porque ahora sí son atractivos porque tienen plata, le venden a estas empresas la chacrita y arman la gran estancia. Entonces, a la Ujú. larga, el destino es el mismo, queda todo en unas pocas manos, Claro, pero los políticos y el pueblo deberían tener la habilidad para vislumbrar ese tipo de situaciones claro. y evitar La esa, tremenda esa concentración que hay, circunstancia. claro. Claro, y fíjate Esa otra cosa más. concentración a la cual vos te referís, que ha llevado justamente a muchos países que se encuentran hoy por hoy en un momento y en una situación muy compleja, ¿no? Porque de alguna manera estos grupos corporativos terminan manejando, quieran o no, los gobiernos, de alguna manera los Claro, van condicionando. Ahora, claro, ¿esto cómo se puede revertir? Porque teniendo en cuenta esto que vos planteás, que es fundamental, la falta de educación, la falta de conciencia de los pueblos, que bueno, por una cuestión de comodidad o de ventaja momentánea, ceden estos derechos, ¿no?, a determinados grupos corporativos, están generando
un perjuicio tremendo, enorme, ¿no? Y se está viendo a nivel global, más todavía en los países de Iberoamérica. La respuesta la tiene el pasado. Pedro, el estímulo de la pequeña y la mediana empresa. Si estuviera lleno de pequeñas y medianas empresas, no tendríamos que recurrir a las grandes empresas. ¿Y por qué los gobiernos no trabajan para eso? Sería la gran pregunta. Y bueno, ahí hacen todo lo contrario, ¿no? Porque el claro ejemplo lo tenemos en la Argentina de hoy, con una, digamos, discontinuidad de programas y de planificación para sostener y hacer crecer y desarrollar estas empresas, pymes, familiares, que indirectamente van dejando de operar por el cansancio, por la tremenda presión impositiva y la falta de normativas y de consistencia jurídica que no se les brinda. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo 3 empresas pequeñas y yo soy el único miembro de cada una de las empresas. Y que tiene que ver con la renta, el alquiler de propiedades, 2, y la otra, mi actividad profesional, cuando me contratan para dar una clase, una conferencia, o presentar algún evento, etcétera, etcétera, yo tengo esa empresa. Sí. Es muy fácil. Yo abrí la última empresa desde Mar del Plata, en mi casa, sentado en la mesa del comedor. Abrí la empresa en Estados Unidos. Utilicé una cuenta personal hasta que volví acá y fui al banco y abrí las cuentas y demás. Podría haber abierto una cuenta a nivel digital también, con bancos de estos digitales. Pero lo que digo es, la facilidad para la apertura de la actividad y la poca presión impositiva para el pequeño empresario. Porque de esa forma uno puede ir creciendo y por supuesto yo contrato pintores, algunas cosas las hago yo, contrato electricistas, contrato plomeros, contrato abogados, contrato contadores, es decir, todo de a poquito, en mi nivel, ¿no? Porque yo no soy un gran empresario, pero lo que digo es, pero fue fácil, yo la abrí desde la computadora en mi casa en Mar del Plata. En tu patria chica, como quien dice, increíble, ¿no? Claro. Es ridículo, pero esto de Argentina año verde lo tenemos que hacer. Claro. Y yo recuerdo que en la época de Macri, claro, yo, por mi cuestión así abierta de la cuestión económica, todo el mundo va a decir, este es un derechista, esto. Yo recuerdo en la época de Macri que entrevisté a un funcionario público de él que quería lograr eso. Y hablamos de ese tema, ¿no? Y lo estaban encaminando. Para abrir una SRL en Argentina, por poco tenés que donar un órgano. 20.000 vueltas, te vuelven loco, claro. Ese es el Exacto. problema, ¿no? La tremenda burocracia que hay, eso ha llevado a la destrucción permanente y constante de una alta cantidad de pymes y de emprendedores que llega un momento que no lo pueden sostener, ¿no? Es imposible. Por eso también tiene que aflojar la presión impositiva, porque si no, uno agarra y dice, bueno, no voy a arriesgar, porque uno se arriesga con juicios también. Cuando tenés empresas te pueden hacer juicio, no sé, en mi caso, alguien que le pasa algo en una de mis propiedades, me puede hacer juicio entonces yo tengo que tener un seguro importante, es decir, pero si la presión impositiva es tan alta y el negocio no funciona, lo cerrás. ¿Y sabes qué? La empresa la podés abrir en Estados Unidos sin estar presente, solamente teniendo un agente que te la maneja o que por lo menos responde por vos al momento de hacer algún movimiento fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Tiene que haber un cambio de mentalidad y los gobiernos, los políticos, como hoy se ven muy presionados para apagar incendios, tienen que tener un proyecto de corto, otro de mediano y otro de largo plazo para lograr esa facilidad de movimiento económico en el país con poca presión impositiva. Porque hoy las opciones, debido a que estamos en un mundo global, son muchas. Son infinitas, claro. Sí. Yo creo que la clave está en la inversión, en la educación. Por eso me preocupa un poco cuando los gobiernos de derecha quieren destruir el Ministerio de Educación y demás. No es en interés de la sociedad. No es el camino adecuado ese, ¿no? Nunca ha dado resultado, aparte, ya ha habido experiencias de eso. Teniendo en cuenta esto que vos planteás y agradeciéndote ya
como siempre, tu gentileza y atención, ¿no? Esto que se está viviendo en estos tiempos, que es el permanente deterioro de las terceras y cuartas generaciones, ¿no? Que de alguna manera han tenido un proceso de sacrificio, de intentar capacitarse, lógicamente con otra mentalidad. O sea, no podemos comparar una persona de 70, 80 años con un pibe de 20, 25, ¿no? Pero el deterioro que se ha conformado justamente con lo que es el paso dentro de lo que es la etapa de la tercera y cuarta, ¿no? Ha generado un deterioro tremendo que nunca se ha podido recomponer, por lo menos en países como la Argentina específicamente. ¿Qué diferencia notás vos de vida que tiene un jubilado en los Estados Unidos con uno de Argentina? Wow. ¿Se respeta de alguna manera lo que es el esfuerzo, el trabajo y el aporte que hace una persona durante determinados años para después compensarla con un dinero que le dé una digna calidad de vida? ¿O pasa como la Argentina, que siempre está con el mismo proceso de miseria y de deterioro constante en nuestros mayores? Ayer estaba viendo un video, yo uso mucho TikTok, y subieron un video en el que Menem se acerca al Congreso convaleciente, Sí, ya sin fuerza para votar y hacer la diferencia, ¿no? sí. Y en un momento se vincula con una entrevista que él tuvo cuando era presidente, en el que dice una palabra clave, A ver. unas palabras claves. Él dice: el problema de los jubilados yo no les puedo aumentar, cuando era presidente, porque en la Argentina el 15% de los jubilados, de la población jubilada, es jubilada por invalidez, discapacitados. Mientras que en los países comunes, es decir, uno se puede jubilar por invalidez sin tener la edad para jubilarse, atento, ¿no? Claro. Mientras que en la mayoría de los países es el 3%. Entonces ya el gobierno tiene que asumir un 12% más de jubilaciones a gente que no aportó, Que no aportó, porque claro. el discapacitado probablemente no aportó. Eso por un lado. Por el otro, el manejo de los departamentos de previsión para la política, para la caja de la política, también es bastante oscura. Es muy ¿no? perverso, sí, es muy inmoral, totalmente, ¿no? Entonces, Vos fíjate que acá en los últimos días se está hablando de 800, 900, 1.000 millones de dólares o pesos también, con otros convenios que tienen con organismos que nunca se aclaró por qué se hacían, ¿no? Y esto que vos también decís, por ejemplo, el tema de los que hacen aportes durante 30, 40, 50 años y los que no hacen ningún aporte, que terminan todos metidos en la misma bolsa, la misma coctelera. O sea, no hay una organización, una planificación adecuada para respaldar a los que realmente hicieron la totalidad de los aportes con los que no lo hicieron. Se pone a todo en el mismo nivel. Claro, como por ejemplo ahora con la inseguridad generalizada que hay en ciudades como Rosario, Mar del Plata, aún el conurbano bonaerense, Sí. vos los ves en las motos sin casco, sin No tiene nada, patente. claro. La policía no los para a ellos, No, pero no. sí te para a vos. Exactamente. ¿sí? ¿No? Entonces, Paran un acá tipo más o que está menos es lo trabajando, mismo. que estacionó 5 minutos con una camioneta, que está entregando por ahí una mercadería en un local, lo paran, lo vuelven loco, le hacen una multa. Ahora, esta gente no la controlan. O sea, esos Claro, desfasajes que evidentemente demuestran todavía la perversidad y la inmoralidad que sigue existiendo en sistemas democráticos que tendrían que haber sido ordenados y no lo han hecho, ¿no? O sea, la liviandad. la liviandad. Entonces, en esa, comparando con Estados Unidos, no, acá es otro mundo, pero es Claro. otra caja también. Y sí. Acá hay otro dinero, acá el éxito de este país es el dinero. Entonces, Y con el dinero y el pueden... respeto justamente para aquellos que han hecho un aporte con su trabajo, reconocerle como corresponde, no lo que pasa Sí, en no sé muchos si países de como Latinoamérica. corresponde, porque el sistema de jubilación acá es diferente del de Argentina. Yo, por Ajá, ejemplo, tengo 25 años de aportes nada más y me ajá, retiré. ajá. Pero el sistema jubilatorio dice que es el promedio de los mejores 35 años de aportes. Mirá vos. Y yo no Ajá, tengo 35, tengo claro. 25. Ajá. Entonces, cuando me jubile, ante los ojos de la ley, me van a computar 10 años como cero. Por lo tanto, me van a bajar. Claro. Y tiene sentido.
Y sí, porque lógico. yo no habré aportado esos 10. Ahora, yo aporté una cantidad muy importante porque yo tenía un muy buen puesto. Entonces, por eso es el promedio de los mejores 35 años. Sí. Y acá sí existe, el dinero alcanza mejor, porque es una estructura distinta Distintas, que claro. no está en una crisis económica como la que vive Argentina, de crisis en crisis constantemente. Entonces me parece que no se puede comparar, pero sí lo que produce es que al haber un deterioro económico, y esta es una frase también popular pero buena, una cosa es pensar con bolsillo lleno y otra cosa es pensar con bolsillo vacío. Tal cual. Entonces, el deterioro económico provee también de respuestas, subidas de tono, irracionales, etcétera, etcétera. Entonces, también hay un poco de entendimiento en la reacción de mucha gente cuando es subida de tono, Sí. porque la verdad es que la están pasando muy mal. De todas formas, yo vuelvo a lo principal. Yo creo que el cambio tiene que venir en la educación y dentro de casa. Y una vez que se revalorice la figura de la educación en la gente y se la respete, a partir de ese momento se va a poder organizar todo un poco más y el individuo va a tener una formación un poco más sólida para poder ver si lo que Pedro Guberman y Guillermo Arduino están hablando es un verso porque atrás hay uno que nos está dando un cheque, o en verdad es lo que ellos piensan. Y yo quiero aclarar que hay un montón de opiniones en lo que yo digo y me hago cargo por la opinión, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad. Entonces, a mí no me tomen como el que, mira, este tipo dijo que, pónganlo a prueba y saquen sus propias conclusiones. Así es. Por último, Guille, y agradeciéndote, ¿cómo estás viendo el tema de las próximas elecciones ahí en Estados Unidos? ¿Cuál es tu Está visión? reñido. Está bravo, ¿no? Sí. Está bravo, pero así como a Milei lo eligió mayormente el voto joven y los chicos que convencieron a los padres que votaran por Milei. Que muchos de ellos ahora están muy arrepentidos, ¿no? Es lo que dicen, claro, por lo menos. Claro. Acá están muy juntos, pero Kamala Harris está por encima en las encuestas, aún del margen de error. De todas formas, no te olvides que hay muchos chicos jóvenes que no les importa el discurso del conservador que dice que los trans o no los trans, que el matrimonio gay, que el aborto, no les importa eso. En cambio, a la gente grande sí, que la religión, que la no religión. El chico joven va un poco más a lo práctico. Claro. Y hay millones de chicos que nunca votaron hasta la elección anterior y ahora van a votar por primera vez. Y es muy probable que voten más por Kamala Harris que por Donald Trump, quien a su vez está viendo los viejos que se van muriendo, porque el voto de él es el voto viejo. Claro. Entonces, yo creo que va a ganar Kamala Harris. Elecciones reñidas, entonces. No van reñidas, a ser fáciles. Pero el haber sacado y digo el haber sacado porque lo tuvieron que convencer para que él se fuera, costado, ¿no? El haber sacado a Joe Biden realmente los benefició a los demócratas. Los benefició mucho. Tema, claro. Un gran abrazo, Guillermo. Estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, como siempre. Muy gentil. El señor Guillermo Arduino.